maniobras y una serie de conocimientos y prácticas para el manejo de la vía aérea. Como siempre, el manejo de la vía aérea es un problema complejo porque lleva varias asociaciones de lesiones. Estas lesiones son las que van a causar el aumento en la mortalidad si la atención que hacemos o le brindamos a los pacientes es inadecuada. Por eso el objetivo de todo esto es asegurar la permeabilidad de la vía aérea, porque esta es una forma rápida de muerte y es la que hace que el individuo se muera más rápidamente en la escena. Los objetivos básicos del manejo de la vía aérea, ya sea básico o avanzado, es mantener. Mantener significa mantener permeable la vía aérea, que es lo que dice el punto A de la atención inicial del paciente politraumatizado y de cualquiera de los pacientes que hemos venido viendo. Proteger quiere decir que vamos a utilizar cualquier medio físico para que la vía aérea quede protegida de que se siga obstruyendo o se tape. Por eso es la utilización en el manejo básico de la cánula orofaringia o la cánula nasofaringia para proteger la vía aérea para que ésta no vuelva a trancarse. Y proveer, como ustedes saben y si se acuerdan, proveer oxígeno. Oxígeno al 100% y entre 12 y 15 litros por minuto, que lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Los objetivos de esta charla va a ser identificar a los pacientes que presentan compromiso de la vía aérea, aplicar técnicas para establecer y mantener el control de la vía aérea y comprobar la efectividad de la ventilación y de la oxigenación. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo pensamos que hay un compromiso de la vía aérea? El paciente que está respirando muy aceleradamente, teniendo en cuenta que las respiraciones van entre 14 y 16, más o menos 2, puede ir a 12, puede ir a 18, pero ya implica que está entrando en un compromiso respiratorio. Pacientes que tienen el nivel de conciencia alterado, porque cuando tienen pérdida de la conciencia o tienen esa alteración, el primer órgano, el primer elemento que obstruye la vía aérea es la lengua y es el que impide la entrada de aire ambiental a las vías aéreas inferiores. Trauma maxilofacial, sobre todo en el tercio medio y en el maxilar inferior, porque pierde la estructura de la boca y la cara, que es la que permite mantener permeable la vía aérea. Lesiones en el cuello, lesiones transficiantes, hematomas, heridas penetrantes, son los que causan y obstruyen la vía aérea impidiendo la entrada y salida del aire. Todo paciente politraumatizado va a tener un compromiso de su vía aérea y o la ventilación hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Bien. En el primer charla en el manejo básico habíamos visto el algoritmo de la vía aérea, donde si había una urgencia en la vía aérea y teníamos una necesidad inmediata o una necesidad no inmediata. Si no era inmediata y nos permitía jugar y quedarnos un poco, utilizábamos maniobras básicas, manuales y la utilización de cánulas para eso. Ahora vamos a ver el problema de la necesidad de inmediata y no poder mantener permeable una vía aérea con otros métodos. ¿Sí? Este algoritmo es el que utilizamos para la toma de la decisión de saber o no cuándo vamos a intubar. ¿Qué podemos hacer? Y esto también es parte de la charla anterior. Teníamos tres formas de control de la vía aérea. Control básico, que implicaba o que correspondía al uso de la cánula orofaringia y la cánula nasofaringia con los otros métodos ventilatorios, con bolsa máscara, con respiración artificial y todo demás. El avanzado y el quirúrgico es lo que vamos a ver ahora, que son la otra forma de controlar la vía aérea cuando está en una urgencia. El manejo básico incluía, como le decíamos, es la situación en la cual con métodos sencillos y manuales se obtiene la permeabilidad de la vía aérea. Ahí teníamos la elevación del mentón, la subluxación anterior de la mandíbula, la extracción de cuerpo extraño y la coarpación de las cánulas orofaringia y nasofaringia. Ahora vamos a ver qué es el manejo avanzado. El manejo avanzado es igual o equivale a la vía aérea definitiva. ¿Y qué es una vía aérea definitiva? Es la colocación de un tubo en la tráquea con el balón inflado conectado a un sistema de ventilación asistida que provea oxígeno enriquecido y asegurado para que no se mueva.
¿sí? Parece engorrosa, pero es simplemente colocar un tubo en la tráquea que nos permita pasar oxígeno a través de ese tubo y a la vez proteger a la vía aérea de cualquier otra cosa. Si el paciente vomita o el paciente sigue sangrando a través de una lesión, en la intubación con el balón inflado nos va a permitir que proveamos esa cantidad de oxígeno necesaria para que el cerebro siga funcionando y el corazón y en realidad todos los órganos que necesitan sangre oxigenada sigan funcionando. Ahí tenemos dos métodos, la intubación endotraqueal y la intubación nasotraqueal. La intubación endotraqueal es un procedimiento definitivo para una vía aérea definitiva. Asegura la vía aérea y solamente personal entrenado puede hacerlo porque a veces cuesta y si no está entrenado, no tiene la capacidad, termina lesionando, rompiendo más la vía aérea, hace que aumente el sangrado, la obstruye más y el paciente, como está mucho tiempo sin oxigenarse, puede comprometer su vida y morirse. Si tenemos varios intentos fallidos con este personal que no está entrenado, eso hace que el paciente comprometa su vida. Las ventajas de la intubación endotraqueal van a ser que aísla la vía aérea, mantiene la permeabilidad de esa vía aérea, permite la aspiración endotraqueal por si el paciente ha vomitado y se ha ido líquido de los pulmones, lo podemos hacer a través del tubo endotraqueal. Y nos permite proveer esto que es importante, altas concentraciones de oxígeno que no se consiguen a veces con los otros métodos. Pero bien, ¿cuándo intubamos a un paciente? El paciente que está en apnea, víctima, de un paro respiratorio o una pérdida de conciencia que no le permite hacer el reflejo de la respiración, hay que usarlo. La incapacidad para mantener una vía aérea permeable, porque sigue sangrando, porque el paciente tiene una fractura o el paciente puede estar perdiendo el líquido cefalorraquídeo a través de una fractura de la base del cráneo. Entonces tenemos que proteger la vía aérea. Protege la vía aérea inferior, aquella que está por debajo de la epiglotis, para impedir que sigan entrando líquido o sustancias. Compromiso inminente en aquellos pacientes que tienen el compromiso inminente de su vía aérea, como aquellas personas que tienen lesiones por inhalación de humo, ha subido el humo o las llamas y le han terminado quemando las fosas nasales y la boca, porque intenta respirar a través de la boca y el aire caliente produce un edema muy rápido que los termina matando. Entonces tenemos que asegurar un manejo agresivo de la vía aérea para que estas personas puedan seguir respirando. Las fracturas faciales, como decíamos, la actividad convulsiva persistente, aquella persona que a pesar de haberle hecho el manejo adecuado de la crisis convulsiva, continúa y sigue haciendo crisis convulsiva o convulsiones postentrantes, y que significa que son intermitentes pero continuadas y no les permite manejar bien la conciencia, por lo que termina obstruyéndose o haciendo paro respiratorio. Las lesiones cráneoencefálicas cerradas, porque lo que decíamos, el paciente no tiene la capacidad ni de ventilar ni de respirar y pierde todo el tono muscular y la lengua se va hacia atrás obstruyendo la vía aérea. Y sobre todo la conciencia que regula la función respiratoria está abolida, ¿sí? ¿Cómo intubamos? Existen, y vamos a ir viendo cuáles son los elementos que estamos utilizando. Antes de iniciar la intubación endotraqueal se debe tener reunido todo el equipo necesario, incluido el aspirador para la succión. Allí vamos a ver que hay una serie de elementos como estos que son laringoscopios. El laringoscopio existen de varias formas, hay 5 o 6 tipos, pero los más utilizados son el tipo Macintosh, que es el curvo, y el tipo Miller, que más se lo usa en pediatría con valvas rectas, que son los dos tipos de laringoscopio más usados. Esta pinza que ven acá es la pinza de McGill, que nos permite sacar cuerpos extraños en la cavidad oral, que estén muy profundos para no meter los dedos a veces porque nos termina siendo peligroso para nosotros. Y esto que son las guías introductorias o cánulas que utilizamos o estilete que utilizamos para colocarlo dentro del tubo endotraqueal y que nos permita a veces flexibilizarlo, ponerlo un poco más rígido para poder encontrar
la vía aérea. Así como les decía, los tipos de laringoscopio, algunos tienen una fuente de luz incluida en la valva, como estos, y otros tienen la fuente de luz incorporada en los mangos de los laringoscopios. Existen de diferentes tamaños, tienen valvas de diferentes tamaños, aquellas para ser utilizadas en los niños muy pequeños y para ser utilizadas a veces en personas obesas o muy grandes, este tipo de valva, cada uno con su mango y su adaptador. Los tubos, que ya lo vemos, están elaborados en polivinilcloruro, disponen de un balón de baja presión y alto volumen, una línea de conexión y una línea radiopaca, que es la que nos va a permitir identificar el tubo cuando hacemos una radiografía de tórax para ver su posición. Y tiene un ojo que se llama ojo de Murphy, que es a través del cual se le pasa el oxígeno al paciente. Su utilización clínica está definida por su diámetro interno, 2.5 milímetros a 10 milímetros, que serían las medidas, y de acuerdo a las edades es como lo vamos a ir utilizando. Existen tubos reforzados con alambre en espiral que lo utilizamos en algún tipo de cirugía, ya sea en cirugías neurológicas, porque tenemos que rotar al paciente y tienen una factibilidad de que al estar recubierto o tener alambre en espiral dentro de su constitución, nos permite doblarlo y manejarlo de una mejor forma. El diámetro interno va a depender del sexo, edad, tamaño y particularidades propias del paciente. Niños de 16 o menos edad usan un tubo 4 de diámetro interno, pero se va a adaptar a una forma que ya vamos a ver cómo se selecciona. Y en los adultos de la igual manera. Este es el tubo traqueal, donde tenemos un conector, una entrada para el tubo o para la provisión de oxígeno, el ojo de Murphy, la punta ventilada o biselada, el manguito inflador o manguito obturador, o CUF, como se lo llama, que permite hacer el sellado de la vía aérea una vez que se lo infla o se le pasa aire a través de esta válvula, que es lo que sirve para inflar. Por acá entra el oxígeno y esto es la valvulita que va a permitir inflar el balón o el CUF o el manguito de presión. Por dentro de esto corre una línea radiopaca, que es la que nos permite, cuando hacemos una radiografía, ver que el tubo está bien posicionado o no. ¿Cómo seleccionamos los tubos? Si bien en los adultos, por generalidad, varón o mujer, utilizamos tubos de 7 u 8 que tienen un diámetro interno de 7 a 8 milímetros. En los niños, y también se puede usar a veces en el adulto, un cálculo es el tamaño de la uña del pulgar, el diámetro del dedo meñique, y si no, el diámetro de las fosas nasales, la entrada de las fosas nasales, que son las narinas. Entonces, ahí seleccionamos el tubo de la mejor forma. El único comentario con respecto a los tubos, que los tubos pediátricos no tienen el balón inflable, porque por lo general, si uno obstruye, a veces puede causar lesiones de la tráquea, en la mucosa interna, por el apoyo del tubo inflado cuando se lo usa mucho tiempo. Entonces, los balones o los tubos endotraqueales para niños no tienen el CUF o el balón para inflarse, ¿sí? La técnica incluye la posición del paciente, y ahí es donde muchas veces se cometen errores en personas que no están entrenadas. Si bien la literatura habla de una posición de sniffing, que es como una posición de estar olfateando y levantando la cabeza, lo mejor es tener al paciente en una posición neutra, no ni siquiera hiperextendido o hiperflexionado, porque nos termina tapando la vía aérea. A medida que yo angulo más esto, lo hago más anguloso, la vía aérea se va perdiendo porque angula y sigue los contornos del cuello. Se introduce el laringoscopio, ya vamos a ver la técnica, porque el laringoscopio entra por la comisura labial derecha y va buscando el centro, levantando, identificando los pilares de la garganta, identificando la valécula o epiglotis, y ahí es donde se lo coloca.
ver las cuerdas vocales. Si uno no ve las cuerdas vocales, imposible de intubar. Se introduce el tubo hasta que el balón queda por debajo de las cuerdas vocales, esto técnicamente. Ahí tenemos, si el balón está a 15 centímetros, está a la altura de las cuerdas vocales. Si está a 20 centímetros, está en el hueco supraesternal, y a los 25 centímetros ya está donde se bifurca la tráquea, siendo para cada uno de los pulmones. O sea que esto es, si bien es mnemotécnico, pero hay que ir fijándose. El tubo, acá lo muestro, viene graduado con diferentes medidas para ir viendo la cantidad de tubo que se ha ido introduciendo en la cavidad orofaringea, ¿sí? Así llega entre los 20 a los 25 centímetros, que es la capacidad máxima. Acá tenemos técnica, está introduciendo el laringoscopio con una valva McIntosh en la cavidad bucal, y esta es la imagen que tenemos que ver. Si no vemos esta imagen, acá está en vivo y esta es un esquema, si no vemos esta imagen donde identificamos a las cuerdas vocales, que acá se ve la tráquea, va a ser imposible que lo intubemos, ¿sí? Si uno no ve esto cuando está metiendo el laringoscopio, muy difícil intubar, y tenemos que volver a ver otra cosa. Como les decía, la valva de hoja recta como la de Miller y la valva de hoja curva como la de McIntosh tienen una utilización diferente. Esta es la más común, que es la de McIntosh, donde el laringoscopio entra y se coloca y se ubica entre la epiglotis y la lengua, en el surco glosoepiglótico, y a partir de ahí se mueve basculando para que podamos visualizar esta estructura que la estamos viendo acá en grande. La valva de Miller, o recta, lo que hace es apoyar directamente sobre la epiglotis, ¿sí? Ya no va al surco glosoepiglótico, sino que va a la epiglotis y la lleva y la desplaza hacia atrás para poder ver o visualizar esta estructura que nos va a permitir decir que estamos en la vía aérea inferior a partir de esta diapositiva. Existen dos maniobras, pero la maniobra más utilizada para comprimir. Hay veces que necesitamos hacer esta maniobra, sobre todo cuando vamos en la inducción del paciente. ¿Por qué? Porque atrás o por detrás de la vía aérea corre esto que es el esófago. A veces el paciente, cuando le estamos poniendo oxígeno a través de una máscara o a través de un sistema bolsa, válvula, máscara, ese oxígeno va a la vía aérea y a la vía digestiva. Cuando estamos intentando intubar, el paciente hace un reflujo o vomita y a través del esófago nos inunda la cavidad bucal, haciendo que el líquido vomitado pueda pasar hacia la tráquea. Para eso utilizamos esta maniobra, que es la maniobra de Selig o presión cricotiroidea. Se comprime este cartílago, el cartílago cricoides, empujándolo hacia atrás con suavidad y con firmeza, porque si no, se puede fracturar el cartílago cricoide y no provoca una alteración de la estructura de la laringe. Entonces, la compresión es suave y continua para evitar el reflujo del líquido a través del esófago y que éste nos cause una obstrucción de la vía aérea. Bien, una vez que hemos colocado el tubo, decía, tenemos que confirmar si el tubo está en la posición. Y eso lo hacemos mediante dos formas. La ocultación, donde comenzamos con este estetoscopio, ocultando las líneas medias axilares, la punta o el ápice pulmonar y el epigastrio. Nosotros por costumbre empezamos ocultando primero el epigastrio, porque si hace ruido o estamos mandando el aire, quiere decir que hay una mala intubación. Y luego seguimos en las bases pulmonares, en la línea medio axilar, y luego en la parte superior de los pulmones a cada lado. También se puede utilizar detectores de dióxido de carbono y oxímetro de pulso para controlar si la oxigenación está siendo buena a partir de la intubación y la provisión de oxígeno. Y como siempre, si existe alguna duda acerca de la colocación del tubo en la vía aérea, hay que retirarlo, hiperventilarlo y volver a intubarlo. Cada vez que hagamos estas cosas de volver a intubarlo en una zona que ya ha sido manoseada o intentado la intubación, va a ser más difícil.
Ahora vemos un pequeño videoclip de la intubación endotraqueal. Se comienza a... Sí. ¿Después le explicás en algún otro momento? Sí, O... sí, Ah, sí, bien, sí. perfecto. Bien, perfecto. Ahí hay dos cosas. Está utilizando una valva o una rama tipo Miller para la práctica. De todas maneras, como es una práctica, no tengo problema. Lo primero que hace y lo primero que tenemos que hacer es oxigenar bien al paciente por este tiempo en que vamos a tardar en hacer la intubación. ¿Sí? Paciente en la posición, como les decía, en una posición neutra, no en una posición ni de hiperflexión ni de hiperextensión. Se debe comprobar y controlar que el tubo esté permeable y que a su vez el balón esté intacto. Porque muchas veces hay una fuga o una filtración, el balón pierde, se desinfla y nos causa gran problema, porque el oxígeno que le estamos dando al paciente no es el adecuado porque se está perdiendo o fugando. La insuflación se hace con aires simple a través de una jeringa. Se visualiza o se ve si no hay objetos extraños y ya vamos a ver enseguida la clasificación LIMO que se utiliza para intubaciones difíciles o que nos permiten como método predictivo de intubaciones que pueden ser difíciles o prolongadas. ¿Sí? Y como les decía, el laringoscopio entra por el lado derecho de la comisura labial buscando el pilar anterior de la orofaringe, se lo desplaza hacia la línea media buscando los dos, la valécula o la epiglotis, que son lo mismo, en la línea media. A partir de ahí se coloca o se moviliza el laringoscopio para realizar la intubación. Ahí están ustedes viendo lo que yo les digo. Comienza a aparecer la vía aérea, comienza a verse las cuerdas vocales y sobre todo, acá está, son dos imágenes diferentes. Acá está usando una valva tipo Macintosh y no recta por la forma en que está. Esto es la epiglotis, que es lo que se debe levantar. Otra cosa, chicos, ustedes ven las medidas de protección del operador. Guantes, camisolín, barbijo. Hay veces que, si bien en el prehospitalario no lo tenemos, pero siempre, barbijo, guante, protección con antiparras si es necesario, y el camisolín, en este caso está en un quirófano, también tiene que ser utilizado. Eso es lo que nos da parte de la seguridad personal también.
Ahí han visto todo lo que le vengo explicando, y es simplemente cómo se lo maneja desde el ingreso, donde hay que oxigenarlo por lo menos por 30 segundos a una oxigenación al 100% para proveer el oxígeno suficiente. Y segundo, lo que dice al final, si se discontinúa y es muy difícil la intubación, volvemos a lo mismo, sacamos o dejamos de intentarlo y agarramos la bolsa máscara y lo seguimos oxigenando al paciente. ¿Cuánto tiempo tenemos para intubarlo? Y tenemos menos de ese lapso de 30 segundos. La intubación con un paciente relajado y demás no puede demorar más de 5 a 10 segundos, ¿sí? Pero bien, los tiempos acá tienen que ser rápidos y breves. Y si no, uno demora en el tiempo que diga estamos intubando al paciente, ¿sí? Que es el tiempo más largo para que el paciente no deje de recibir oxígeno. Bien, tenemos, como todas las cosas, la intubación orotraqueal puede tener algunas complicaciones. Traumatismo de labio, lengua y dientes, a veces se quiebran los dientes porque apoyan en el aeroscopio en los dientes y la válvula termina fracturándolo o rompiendo, que a veces no causa otro problema, que es que ese diente se va a la vía aérea y nos termina causando una obstrucción y es muy difícil sacarlo. La laceración de la mucosa laringea troqueal, cuando colocamos, intentamos pasar el tubo y no lo logramos y seguimos haciendo fuerza, porque hemos angulado además la cabeza, además seguimos haciendo fuerza y terminamos lesionando la mucosa de la laringe o la mucosa de la tráquea. Lesionamos las cuerdas vocales, que al final el paciente queda, cuando se despierta, si se despierta, tiene alteración de su voz. Podemos romper la tráquea si forzamos mucho el tubo endotraqueal. Cuando notamos cierta resistencia, queremos seguir metiendo, lo queremos seguir introduciendo y podemos provocar una perforación traqueal. Vómitos y aspiración en pacientes semi-inconscientes, cuando no está bien relajado o no está bien dormido, si uno intenta, provoca un reflejo nauseoso que hace que a veces vomite y también nos provoca una broncoaspiración y se va a la vía aérea causando mayor obstrucción. Causa hipertensión, taquicardia y arritmias, sobre todo si el paciente no está relajado y no está anestesiado y no está dormido. Aumento de la presión intracraneana, que también muchas veces ocasiona el hecho de que el paciente haga un accidente cerebrovascular sumado a la complejidad de las lesiones que traía, o aumenta la comorbilidad. Inserción en bronquio fuente derecho. Como se acuerda la posición de los bronquios, el derecho está más recto que el izquierdo, y es porque muchas veces vamos a intubar el tubo derecho. Para eso utilizamos la ocultación en los campos pulmonares para ver si está posicionado o no. Para eso tenemos la insuflación, o cuando metemos aire a través del tubo endotraqueal, podemos ver que los dos tórax se levantan al mismo tiempo, ocultamos si entra la misma cantidad de aire, y la otra era que las dimensiones del tubo endotraqueal, en la longitud, casi siempre terminan en los 22, entre los 22 y 25 centímetros, para asegurarnos que no entre y se canalice uno de los bronquios, sobre todo el bronquio fuente derecho. Bien, ahora hemos visto lo que es la intubación nasotranqueal, que también se la menciona. No la usan frecuentemente, se la usa en algún tipo de casos excepcionales, sobre todo cuando los pacientes tienen lesionada la cara de esta forma o la cara en la parte maxilofacial, ¿sí? Pero ahora vamos a ver otra cosa. ¿Qué pasa si no podemos intubar o hacer una vía aérea definitiva a través de la intubación endotraqueal o nasotraqueal? Tenemos estas situaciones y vamos a lo que sería el algoritmo de vía aérea dificultosa. El algoritmo de vía aérea dificultosa lo vamos a utilizar cuando, después de haber intentado varias veces, no podemos hacerlo por la vía convencional. Tenemos una serie de elementos y posibilidades para avanzar sobre la intubación. Ahí tenemos que la vía aérea dificultosa se va a definir, que es la situación en la que un operador tiene dificultad con la ventilación con máscara, dificultad con la intubación traqueal o ambas cosas a la vez.
¿Cuándo va a haber dificultad en la ventilación con máscara? Cuando no es posible mantener una saturación de oxígeno mayor a 90%, utilizando 100% de oxígeno y presión positiva. O sea, con la bolsa, válvula, máscara y el tubo conectado, estamos haciendo presión y la saturación del paciente con un oxímetro de pulso colocado en una de sus manos no sube más allá de los 90%. Entonces, tenemos que identificar esa situación de vía aérea dificultosa para poder seguir haciendo el tratamiento. La dificultad en la intubación de la tráquea, cuando la colocación del tubo orotraqueal requiere de más de 3 intentos o lleva más de 10 minutos sin poder hacerse. Esas son las dos situaciones en las que vamos a tener una vía aérea dificultosa. Lo que le decía, tener capacidad de diagnóstico previo, cuando decía mirar la boca, mirar la cara para ver si vamos a poder intubarlo normalmente, y para eso tenemos algunos predictores. La dentición, donde tenemos incisivos superiores que sean muy grandes, como lo de conejo, una mandíbula hacia atrás, que se llama prognatia, distorsión por edema, sangre, o sea, hay una deformación de la vía aérea porque tiene edema, se ha edematizado como cuando tenemos lesiones por inhalación de humo, sangre cuando hay fracturas de la mandíbula y de la mucosa y está sangrando continuamente, vómito, hay un tumor o algo o una infección, como ser amigdalina o flemón en el piso de la boca, que nos causa una alteración visual en la orofaringe que nos impide intubarla. La dismorbilidad, o sea que a veces por las lesiones no tenemos que mover el cuello o tenemos puesto un cuello cervical, eso hace que el cuello no se mueva fácilmente y lo tenemos que intubar en la posición en la que está. La desproporción con la distancia tiro-mentoniana, que ya lo vemos ahora, lengua grande y boca pequeña. Estas son causas de intubación dificultosa. La micronactia, o sea, la mandíbula inferior, el maxilar inferior, hacia atrás o muy pequeño, la lengua, una macroglosia demasiado grande, una lesión cervical, donde tenemos que sí o sí inmovilizar con un collar cervical, apertura limitada de los dientes, de la boca, entre los incisivos, la obesidad y el traumatismo facial son algunas de las cosas que nos pueden tener o causar una vía aérea dificultosa. Explicaba, y explico ahora, porque al principio hablábamos de fenómeno o de un método predictivo que utiliza los anestesistas y se utiliza a nivel del trauma también, que es LIMON, o LEMON, por su sigla en inglés. LIMON, la L de lesión externa, investigar la regla de 3-3-2, que eso ya vemos que es, una resignificación de Mallampati para ver la relación orofaringe entre la lengua y la laringe en realidad, que hay otras como McCormack que también utilizan esa clasificación para identificar intubaciones difíciles. Obstrucción por cuerpos extraños, como decíamos, sangre y demás, y la otra es el hecho de no poder movilizarla porque causa una lesión más grave, como sería una sección completa de la médula a nivel cervical, llevándolo a la parálisis o a una parálisis de cuello para abajo. La distorsión anatómica, que es lo que veíamos, heridas de armas de fuego, traumatismos faciales que son lo que van a pasar con la distorsión anatómica. La relación lengua-faringe, ustedes van a ver que esta persona es mucho más fácil de intubarla con esta. ¿Sí? Acá tenemos lengua, y estas son lo que van dando la clasificación de Mallampati, que va de 1 a 4 grados, donde la intubación es mucho más difícil. La pérdida de los dientes también es una cosa que nos condiciona o nos dificulta la intubación endotraqueal, por eso también se la considera dificultosa. La distancia tiro-mentoniana, que en realidad son tres cosas. El 3-3-2 es el que mencionaba recién, si ustedes meten 3 dedos entre los incisivos anteriores en la apertura bucal, quiere decir que eso les va a permitir tener una buena accesibilidad a la cavidad oral para la intubación. Es la regla del 3-3-2. 3 dedos metidos en la boca para medir la abertura.
la distancia entre la escotadura mentoniana y el maxilar, que nos indica que también tiene que ser de 3 centímetros, de 3 dedos, que es lo que medimos en esta forma. Y la otra va entre el hueso hioide, que es la base de la lengua, y el piso de la boca, tiene que ser de 2 dedos. Esa es la clasificación, o esa es la mnemotecnia del limo, o del lemón, para 3-3-2, ¿sí? Pero cuando tenemos esa dificultad, o también podemos hacerlo, porque estamos en un lugar donde no tenemos laringoscopio, existen una serie de dispositivos que son los dispositivos supraglóticos para el manejo de la vía aérea. Allí tenemos la máscara laringea, el fast track, el air track, el combitube, tubo laringio y lo que ustedes han visto al principio, que es la goma elástica de Eichmann o el tubo obturador de Eichmann, que ya vamos a ver cómo se lo utilizan. Estos métodos alternativos, ¿cuál es la característica? No necesito tener laringoscopio. Están basados en algo que ya lo vemos en la siguiente diapositiva, que es, introducimos los tubos o el elemento a ciegas, principal característica. Se lo usa en intubación difícil y a veces por personal no entrenado. ¿En qué se basa esta técnica? El combitube, por ejemplo, tiene un balón obturador del orofaringe y un balón obturador del esófago. Tiene dos balones, un balón arriba y un balón abajo, separados, y acá estaría el ojo de Murphy, que a través del cual va a poner, a pasar el oxígeno. Tiene otra, una vertiente o otro tubo por el cual se puede pasar una manguera del aspirador para aspirar secreciones, ya sea donde esté. Si el tubo traqueal, puesto a ciegas, ustedes lo mandan y se dan cuenta que la punta fue al esófago, lo que ocurre en el 95% de las veces que uno hace una intubación a ciegas. Siempre el tubo, en un 95%, va a intubar primero el esófago antes que la tráquea. Entonces, se coloca este balón. Si ha tenido la suerte que entró en la cavidad, acá está en el esófago, vemos que se infla el balón inferior, se infla el balón superior y el aire sigue entrando a través del espacio que queda entre los dos balones, ¿sí? Si es al revés y entró primero en la vía aérea, bueno, mucho más fácil, directamente introducimos el oxígeno a través del tubo que va a la tráquea, ¿sí? Este tubo se dejó de utilizar porque también tiene algunas dificultades y causaba algunos problemas. Fue reemplazado por, ya lo vemos, por el tubo laringio. El combitube, como decía, el esófago se intuba el 95% de las veces. O si va a la tráquea, puede ir al esófago, puede ir a la tráquea. Permitía un rápido establecimiento de la vía aérea. Podía entrar ciega en cualquiera de los dos lados, el esófago o la tráquea. Permite la aspiración gástrica, como les decía, a través del tubo mismo. Protege contra la broncoaspiración. No necesita movilizar la cabeza o cuello. Necesita menos entrenamiento para su aplicación. El tubo laringio, como decíamos, que es una variedad de el combitube, tiene la misma forma de aplicarse. Entra por la boca y se coloca, ya sea en el esófago o va a la vía aérea. Si entra al esófago, directamente en la base, una vez que pasó de la cavidad orofaringea, se infla el balón y con esto aseguramos perdón, que el aire va a la vía aérea. Ahora vemos un detalle de la descripción del tubo laringio. Viene de diferentes maneras, de diferentes medidas que va a depender del peso y del tamaño del paciente. Son 6 medidas, cada una viene con una jeringa y algo para colocar la cantidad de aire necesario en cada uno de los dos balones.
Eso es lo que describe ahora. Hace lo mismo. Primero prueba los tubos que no estén perdiendo, que no estén pinchados los cuff con agua y después lo lubrica para la introducción. Al balón lo mide como si fuese una cánula orofaringea. En este caso va desde la nariz al maxilar inferior para ver la profundidad de introducción del tubo laríngeo. Este está midiendo la presión que tienen los globos de los cafters. Bien, así se coloca el tubo laríngeo. Ustedes ven que no necesita ningún otro más adminículo más que la preparación y la introducción a ciegas del tubo, y siempre queda bien posicionado, porque en cualquiera de los dos orificios, ya sea el orofaríngeo o el esofágico, no va a permitir oxigenar al paciente. Otra de las opciones que tenemos es la máscara laríngea, que también es un tubo de polivinilcloruro con un cuff, que es esto, o sea, no tiene el balón endotraqueal para la colocación, sino que ya viene con un cuff amplio que apoya en la orofaringe para permitir la oxigenación. También se introduce a ciegas, no moviliza la cabeza, pero no sella completamente la vía aérea y no protege de la aspiración porque queda por fuera de la vía aérea, por eso son dispositivos supraglóticos. Acá tenemos algunas de las variedades y ya vemos esta otra que también se conoce como Fast Track o Intubating Máscara Laríngea. Y se mide y se toma, en realidad vienen 5 medidas del 1 al 5 con capacidades, y que ya se la selecciona por el peso de los pacientes que vamos a tener que colocarse. También tiene una forma de colocación particular, hay que introducirla, ayudarse con los dedos hasta el punto donde está la entrada de la orofaringe. Y podemos ver cómo se hace . Una vez que se produce la intubación, se procede igual a que si estuviese intubado con un tubo orotraqueal, ¿sí? Este es el Fast Track o Intubating LMA o máscara de intubación a través de máscara laríngea, ¿sí? Ustedes ven que tiene, este es uno de los tubos espiralados que decíamos y que tienen alambre en su interior y que se coloca a través de este otro tubo y se lo introduce en la cavidad de la orofaringe, ¿sí? Si bien
También, si optamos por esto, tiene únicamente este dispositivo que nos permite utilizarla como si fuese un laringoscopio más. Paso rápido con esto porque esto lo vamos a ver un poco en la práctica, que es la intubación a través de la utilización de un fast track o de la máscara laringe. ¿Sí? Ahora bien, ahí hablábamos de la banda elástica de Edgeman o banda elástica conocida como Boogie. Se utiliza en pacientes que tienen dificultad respiradora, dificultad para la intubación, grado 3 de Cormack, que es otra clasificación que vendría a ser parecida a la de Mallampati, donde tenemos dificultad para visualizar la cavidad orofaringea. En epiglotis que son muy rígidas, que no se movilizan porque son más cortas que lo normal, o pacientes con inmovilidad cervical. Lo que se usa es esto, que es en realidad no es elástico dicen porque es flexible a la movilización, se dobla y se guía, pero es hecha con plástico para darle una forma y poder introducirla en la vía aérea. Acá está cómo se utiliza la guía elástica de Edgeman para colocarle o poner a través de ella, lo usamos como guía y luego colocamos un tubo endotraqueal. Acá cuando introduce el laringoscopio, simplemente es para visualizar y tratar de ver la entrada a la orofaringea, porque estoy guiada con los... Bien, y como ven, y los controles siguen siendo iguales que una intubación endotraqueal, que es lo más importante para saber si el paciente está o no ventilando bien. Luego surgieron y siguieron saliendo dispositivos para intubaciones mucho más dificultosas. El AirTrack, que es un laringoscopio óptico que nos permite intubar a pacientes incluso estando sentados, ¿sí? A través de este orificio se coloca, pasa la lucecita que ustedes están viendo, se visualiza a través de esto, y si no, este dispositivo nos permite también conectarlo a una televisión, a una pantalla, para poder ver todo el procedimiento que vamos haciendo a través de esto. También tiene una posición, se lo coloca y la verdad que asegura casi el 100% de las intubaciones. Acá vemos cómo se lo utiliza. Acá lo tiene conectado a una cámara de video a través de esto, que es la fibra óptica que lo conduce. Si no, tendría que mirar a través de este agujerito. Pero ahí están viendo, en esta placa de costado, cómo se visualiza la vía aérea, y es en simultáneo. Ahí lo están manejando y ahí están viendo ustedes. La ven a la entrada a la vía aérea inferior, se coloca el tubo endotraqueal y listo. ¿Sí? Lo volvemos a ver. Paciente dormido anestesiado, se coloca el laringoscopio óptico, se lo va introduciendo, se le mueve un poquito y ahí nos permite visualizar esto. Esto es lo que se ve a través de eso. Epiglotis, lo sigue maniobrando y se ve la entrada de la vía aérea, donde ven las cuerdas vocales que están apareciendo. Se lo dirige, se lo empuja al tubo y se lo coloca. De la mejor manera se le coloca y se lo conecta a la fuente proveedora de oxígeno. Bien, si luego de todos estos métodos que tenemos como métodos alternativos fracasan y no podemos hacerlo, nos queda una opción más,
que es el algoritmo del fracaso de la vía aérea, que nos lleva a las maniobras quirúrgicas para obtener una vía aérea permeable y positiva, ¿sí? Allá tenemos dos opciones. Imposibilidad, o sea, el manejo quirúrgico, la imposibilidad para asegurar una vía aérea mediante cualquier otro método. No se olviden que lo que estamos tratando de obtener es una vía aérea definitiva para el paciente. Tenemos dos técnicas, en principio, en la evaluación inicial, que es la punción cricotiroidea o la cricotirotomía quirúrgica, que muchas veces esta cricotirotomía quirúrgica la confunden con la traqueostomía. La traqueostomía es una técnica que implica una serie de maniobras quirúrgicas que debe ser hecha y regulada en el quirófano, no puede ser hecha en la vía pública. Muchas veces vemos en películas que hay un héroe que ve a una persona que se desmaya porque tiene problemas, le abre con un cuchillo y le mete un tubito de una lapicera en la vía aérea. Podría ser una cricotirotomía quirúrgica, pero son bastante complicadas porque si no tiene práctica y si no tiene la capacidad, produce lesiones que pueden llegar a matar a la persona o ser mayor la lesión. Entonces tenemos saltaron las diapos. Esperen un minuto que se ha desconfigurado el... Y por ahí si para un par antes y ves si podés llegar con el cursor o con la flecha. Sí, lo que pasa, espera. Acá voy. La vemos de acá nomás, a la función cricotiroidea. Veamos si nos permite. No me permite. Ya sé, lo vemos en la parte chica nomás. No hay problema. Tomate el tiempo que estas cosas pueden pasar en este sistema. Una de las cositas que sí vale agregar, volviendo para atrás, es que todo este tipo de maniobras que son invasivas, de vía aérea y de todo, tienen que ser realizadas, digamos, teniendo todos los elementos a mano, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando hablabas de intubación y ahí Sí. mostrabas a la par en la camilla todos los elementos para poder invadir la vía, ¿no? Seguro, seguro. No hay otra forma. Tenemos que tener todo preparado. No podemos improvisar nada. Para evitar la pérdida de tiempo y la hipoxia. Bueno, acá en la diapositiva, ya lo voy a ver si lo amplío después, tenemos que la punción cricotiroidea es una vía transitoria que permite la ventilación por 30 a 45 minutos. O sea que es transitoria en ese aspecto. Y únicamente en obstrucciones parciales. Estamos metiendo oxígeno a presión a través de una aguja y si esto estuviese obstruido totalmente, lo que hacemos es que la presión que estamos instalando vaya directamente a los pulmones y los termina reventando los pulmones y nos causa una ruptura pulmonar y nos agrava el cuadro, ¿sí? Solo en obstrucciones de las vías aéreas superiores. Esto se lo puede usar tanto en chicos como en grandes porque no produce mayores lesiones que un pinchazo en un lugar que se llama membrana cricotiroidea, que está entre esto, que es el cartílago tiroides, y este cartílago de abajo que se llama cricoides, y que en realidad el cartílago cricoide es importante porque es el soporte estructural de la faringe superior. Si no tuviésemos esto, esto se cae
y produce un colapso de la vía aérea superior, ¿sí? Aquí vemos, y espero que me permita ampliarla, si no volvemos al... Lo que pasa es que estaban en Power, el Power del 2007 y repasado al Power 2013 y debe haber pasado esto. Así que aquí vemos cómo es la función. Se toma de referencia esto que es el tiroides y el cricoides. Se introduce la aguja, se aspira con la jeringa para ver si realmente hay un vacío cuando se entra al orificio. Se ve que sale aire, se saca el mandril y se deja conectado el tubo. ¿Cuánto dura? 5 segundos, 10 segundos de dificultad. En realidad se usa, puede ser, como decía, utilizados en chicos y utilizados en grandes. Vienen agujas de diferentes tamaños y cada uno tiene un volumen a través del cual se puede pasar el aire también. Acá vemos, y espero que... Ya. Vemos lo mismo. Disculpe, doctor, si pone desde la diapositiva actual, puede ser que lo ¿Cómo? presente. En la parte superior le aparece desde la diapositiva actual. Fíjese si con eso le funciona. Yo hago así algunas veces con algunas presentaciones. Veamos si ayuda. No ayuda. No ayuda, pero ya veo cómo le hago. Ah. Ahora está mejor porque dejé de presentar. Dame 2 segundos y vuelvo a la diapo. Podés parar, Gustavo, si querés la... Tranquilo, no importa que siga grabando, total, son cosas sin importancias. Dale, dale, Sí, corregí y ahí hacer lo que voy. tengas que hacer. Lo vemos desde ahí nomás, me parece que va a ser más fácil. ¿Se ve ahí, Gustavo? Hola. Sí se ve, profe. ¿Se ve Sí, ahí? sí se ve, Francisco, pero el video, ahí está comenzando el video. Ahora comienza. ¿Me escucha?
Ustedes ven que marca los puntos o los reparos anatómicos sobre lo que vamos a trabajar. El cartílago tiroide y la horquilla external para esa altura. Se identifica la nuez de Adán, que es la parte del cartílago cricoide, se va hacia abajo y ahí se busca lo que es la membrana cricotiroidea, que es una membrana que es avascular y es la que nos permite trabajar muy tranquilamente sobre la vía aérea. Perdón. Estoy haciendo ver lo que es la cricotirotomía quirúrgica, que es la otra forma de hacerlo. Esta sigue siendo la misma. Sí. Esta, ¿cómo se dice? ¿La saturación? No, sí, pero de todas maneras, Sé que ¿en qué zona actualmente? ¿Tienes un antecedente? Bueno, ahí en el video le muestra y le explica todo. Poner campo quirúrgico, hay que utilizar todas las medidas de protección, hay que desinfectar la zona, cómo se coloca la aguja en la situación, se la coloca en 45 grados en dirección inferior hasta que penetran en la cavidad y esto se ve aspirando con una jeringa. Cuando esa jeringa pierde la presión y se hace más fácil el inflado, quiere decir que están en la vía aérea y ahí se quedan. Sacan el mandril que están utilizando junto con la aguja esta larga, la dejan solo puesta al plástico y a través de eso se insufla mediante un sistema que se llama insuflación jet, donde se pone oxígeno por pulso a través de un manguito o directamente lo conectamos a una manguera y le vamos proveyendo oxígeno en la cantidad necesaria, a una frecuencia de 4 segundos de oxigenación con 1 de expiración, ¿sí? Después teníamos la segunda, que es la cricotirotomía quirúrgica, que es hacerlo a través de esa membrana cricotiroidea, y como decía, no es recomendable por debajo de los menores de 12 años hacer esta cricotirotomía quirúrgica. ¿Por qué? Por lo que lo dije, porque el cricoides, si uno lo lesiona, esto es la base del soporte estructural de esta parte de la faringe. Entonces, si nosotros lo lesionamos, esto cae y va a tener dificultad respiratoria y va a tener mucha más o sea, la posibilidad de que sobreviva va a ser mucho menor. O sea que esta cricotirotomía se lo hace por encima de los 12 años. Y acá la vemos cómo se realiza.
Bien, esa es la cricotilotomía quirúrgica y que también tiene que ser reglada y hecha por alguien que conozca el movimiento. Y la traqueostomía también es parecida, pero ya implica, como le decía, otra habilidad quirúrgica dentro del quirófano, porque se incide y se puede lesionar la glándula tiroides, que cuando se la rompe y sangra es un desastre, o los nervios recurrentes, los nervios que pasan a través de esta parte del cuello, que también pueden lesionarse junto con las arterias de la tiroides. Se lesionan y causan severo daño. ¿Sí? Bueno, en resumen, todo esto es obtener precozmente una vía aérea permeable y una correcta oxigenación mejora la sobrevida de los pacientes traumatizados y no traumatizados, porque para eso es el manejo de la vía aérea, para proveer una vía aérea definitiva y que el paciente reciba oxígeno en cantidades adecuadas. ¿Preguntas? Bueno, ¿Preguntas? buenísimo. Sí, Doc, tengo Doctor una Barreiro, pregunta. excelente. A ver. ¿Alguna pregunta que quieran hacer los chicos? Sí, yo, doctor. En caso de tengo una vía pública, digamos, y a la persona no le pase el aire hacia los pulmones y le requiere un manejo quirúrgico, ¿cómo actuaríamos en ese caso? Primero, el manejo de la vía aérea esta, porque es avanzada, implica una intervención de equipos de rescate. O sea, yo no llevo un bisturí, en el bolsillo y no llevo ninguna de estas cosas. Lo que podés hacer es simplemente ventilación boca a boca, a menos que sea una obstrucción completa, si no, no hay forma, no tenemos estas cosas. Por eso daba el ejemplo de esa gente que va en el avión o que está en un restaurante y tienen a alguien que se ha obstruido la vía aérea y van y le hacen una incisión. No es recomendable que pongamos lapicera dentro de la vía aérea a través de una herida quirúrgica. Eso es completamente loco y menos sin condiciones de asepsia. ¿Ya? Entonces, si tenés una paciente con dificultad y no tenés ningún elemento, tratar de darle oxígeno a través de respiración boca a boca y llamar antes o previo a eso a una ambulancia para que llegue con personal entrenado. Ni siquiera podés dar oxígeno a presión porque va a estar dando el aire ambiental que contiene, o que cuando vos lo tirás desde la boca de tus pulmones, tiene un 17% de concentración de oxígeno. O sea que la vía, esto, como el nombre lo dice, el manejo avanzado de la vía aérea es para equipos de rescate y para gente que está entrenada. Okay. Un poco para, no sé si colaborar un poco con lo que dice el doctor Barreiro para José. Bueno, en el caso de ser en la vía pública, no se olviden, siempre primero la maniobra de Heimlich, el intento, digamos, no invasivo de desobstruir una vía aérea, tanto en la maniobra de Heimlich de parado, cuando el paciente está consciente aún, o de acostado, cuando el paciente pierde el conocimiento. Y de ahí, sí, bueno, pero, a ver, la maniobra de Heimlich es cuando vos tenés comprobado que tenés justamente una obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, que más allá lo podés ver en restaurantes o alguien que iba caminando con un caramelo, que a veces ocurre con los chicos, o un chicle. Podemos empezar con la maniobra de Heimlich, pero en el caso de obstrucción de la vía aérea por sangre y demás, bueno, eso ya tiene otra connotación. Nosotros a veces me ha pasado y lo he hecho meterle los dedos con el guante hecho con el pañuelo. En realidad le metía el pañuelo para secar la vía aérea y ver si podía así respirar mejor. Pero si no tenés elementos es mucho más complejo. Ok, doctor, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
Muchas gracias, doctor Barreiro. Bueno, Profe, vamos. la asistencia. Pasamos a la otra clase. Ahora tenemos la otra clase, no se vayan, chicos. Queda 45 minutos. Así es. Ahora, ¿me escucha Francisco, Gustavo? ¿Se me Sí, escucha? sí, sí. Bien. Me gustaría aportarle unas cosas que le digo yo, Gustavo, siempre a mis alumnos respecto a la punción de la membrana cricotiroidea. Que uno